Hola María Camila, Hola, profe, buenos días. ¿Cómo vas? bien, ¿y su merced cómo le ha ido? Bien, profe, ahí vamos. Sí, les cuento que varias de las pruebas con las que vamos a venir trabajando, seguramente las podemos auto, autoaplicar para, para poder que ustedes conozcan pues precisamente como la aplicación, la calificación y la interpretación. Entonces, seguramente vamos a sacar cuando tengamos las clases presenciales, pues ese tiempo para poderlas aplicar, porque pues virtualmente no es lo más aconsejable, porque además de que tengo que entregarles el cuadernillo para que ustedes lo fotocopien, la hoja de respuestas, y ya miraremos cómo lo vamos manejando, pero sí ya tengo por lo menos dos, creería que dos pruebas de esas que vamos a mirar, tanto un poco de personalidad también como también de inteligencia, entonces esas las podemos trabajar. Eso es una buena noticia porque pues como que trabajando pruebas psicológicas y sin conocerlas a fondo, pues como que grave. Eh, bueno, permítanme, voy a compartirles, señoritas Erika y María Camila, ¿y dónde están las demás personas, los compañeros que saben, María Camila? Estos se conectan por ahí a las 10:10, profe. ¿O se fueron para el banco otra vez? No, 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 hoy sí no toca. Ah, bueno, bueno. Bueno, esperemos unos par de minuticos. ¿Cómo me les ha ido? ¿Bien? Bien, profe. ¿Qué tal el Ahí, fin de semana? estresado, pero bien. ¿Y por qué, Ala? Por el tema del traseo, profe. No se logró hacer completamente, entonces hay un reguero por todo lado. Horrible. ¿A dónde estás ahorita fue donde te pasaste? No, no, señor. Sigo en el anterior caso, sino que es que pues no alcanzo la plata, no alcanzo muchos factores, entonces nos quedamos acá y ya creo que el jueves completamos ya el traseo. No, ok, ya. ¿Y de dónde a dónde? De acá de Puente Aranda hasta Puntión. ¿Y a qué parte de Fonteón? Ahí al frente del éxito de Puntión. De Zona Franca. Bien, bien al fondo. Sí, señor. Bien al fondo. Un apartamento, me imagino. Sí, sí, señor. Gracias. Bien, bien. Chévere. ¿Y Erika, cómo has estado? Muy bien, profe, gracias a Dios. Sí, Tuve un fin de semana muy chévere. sí, porque. Por ahí salí a pasear Ah, qué chévere. ¿Y en dónde estuviste? en Villeta. ¿Te fuiste cuando, el viernes o el sábado? El viernes por la noche y llegué anoche por la tarde. Llegaste ayer por la tarde, claro. Ah, ok, chévere. Tú tienes un hijo, ¿no? Sí, señor, por ahí está. Ah, pero ya está yendo a presencialidad. Sí, ella está yendo, sino que la semana pasada tuvo como tos y le dieron disque incapacidad y se le cumple hoy. Ah, pero bueno, ellos ya les gusta ir al colegio, ¿no? Ellos ya se cansan de la virtualidad. Ay, sí, profe, gracias a Dios. Sí, ellos Sino les gusta. que, no sé, las profesoras son como, no sé, hay una profesora que no me gusta el trato de ella con los niños. Hay que estar pendiente, ¿no? Hay que estar pendiente de de todas las reacciones, de todos los cambios que pueda tener el niño, como un poco como temeroso, como evasivo, como que no quiere ir al colegio, que, Sí, bueno, hay que estar como muy atento al comportamiento del pequeño. ¿Cuántos años tiene él? 3 años. Buenos días, profe.
Hola Elizabeth, buenos días. Hola Johan, buenos días. Entonces, para que estés pendiente. Sí, señor. En ese proceso ando. Bien, ok. Bueno, hay tres personas que faltan. Gerardo, ¿se quedaría dormido? Y falta la niña que viene de la noche. ¿Cómo se llama ella? Luisa, profe. Luisa, profe. Luisa. Sí, ok. ¿Cómo vas tú, María Camila, con el parcelador docente? Ya, profe, hoy te lo adelanté completico. Bueno, ahí ya entró Luisa. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Gerardo, buenos días. Qué casualidad que... ¿Cuál es su apellido, Gerardo? Buenos días, profe. Yo soy Manuel Gerardo Roncancio Muñoz. Esto es mucha coincidencia tan bárbara, oiga. Roncancio. ¿Y cuándo fue cuándo fue que el jueves estuvimos clase presencial, ¿no? ¿Fue? Sí, profe, pues. Que se estaba quedando dormido mi amigo Gerardo en clase, ¿no? Por eso le hace honor a su apellido. Qué cosa tan bárbara, oiga. No es el primero que hace ese chiste, profe. Pero no es culpa mía, Gerardo. No es culpa mía. Sí, eso ya es más cuestión de autoevaluación, hombre, Gerardo. Bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Luisa, por favor, tu cámara. Gerardo, la cámara, son tan amables. Yo lo aprendo en un minuto, profe. Gracias. Profe, yo la aprendo ahorita porque voy de salida, ¿listo? Pues yo como tengo moto, entonces pues en la moto se me complica mucho. Bueno, pero pues entonces cuando ya, o sea, no te vas a poner a conectarla ahorita, pero sí necesito que la actives tan pronto tengas la Sí, oportunidad. profe. Sí, señor. Y Gerardo, su merced igual también. Active su cámara, por favor. Profe, ¿Qué hubo? Jessica Quimbayo no se pudo conectar hoy, no sé si le comentaron o no sé. No, Bueno, no. ella tuvo un accidente, entonces en el momento ella, bueno, yo anoche hablé con la mamá y ella está hospitalizada. Entonces no sé, pues, realmente hasta cuándo o qué pasaría, Ok, porque ya hoy no sé, pero no igual, contesta. ¿qué te comentó la mamá? ¿Qué le pasó a ella? No, que es que iba con el hermano en una moto, entonces yo no sé qué le pasó a la moto, bueno, no sé qué fue lo que sucedió como tal, y se accidentó, entonces el hermano pues se fracturó la pierna y ya lo operaron y todo, pero resulta que ella pues del golpe, em, lo que le entendí fue que trató o se lastimó. Bueno, la verdad fue que comenzó, ella se sintió normal, pero después comenzó un dolor muy fuerte en la cabeza. Y No, resulta que le hicieron una radiografía de eso y creo que una vértebra, algo así, pues le alcanzó a lastimar o algo. ya, ok. Entonces está con cuello ortopédico y la canalizaron y le hicieron otros exámenes y por ahí como que salió otra cosa, no sé. Entonces Wow. están en eso. Pero entonces ya Bueno, hoy no sé por qué le ok, escribí y bueno. no me contestan. Listo, profe, Bueno, gracias. no, a su merced por comentar. De hecho, pues ojalá ella tenga pues una pronta recuperación. Pues mire todo lo que... Mire, uno tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener uno muchísimo cuidado porque uno no sabe qué pueda suceder. Eh, por eso hay que, bueno, siempre estar con Dios y salir bien de la casa. Y si de pronto hay dificultades con la familia, tratar de, de, de solucionarlas, porque mire, uno sabe que sale, pero pues uno no sabe si regresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y bueno, ojalá Dios quiera. Tú me tienes, por favor, Elizabeth, pues al tanto de la evolución de ella. Sí, Esperemos señor. saber que ella entonces vaya mejorando. Seguramente ella o la mamá
o por medio tuyo, no sé, harán llegar pues el diagnóstico médico, las incapacidades que tengan al lugar, ¿no? Porque si está hospitalizada y está canalizada, pues debe ser que va a durar unos días allá en la clínica, en el hospital donde esté. Entonces hay que estar muy pendiente y bueno, si ven de que las cosas son más, de pronto se pueden extender un poco más, entonces la mamá pensaría yo que o alguna persona tiene que encargarse de acercarse acá a la universidad y hacer una carta y pasar esa novedad para para que no tenga inconveniente más adelante con las dos asignaturas que está viendo. Entonces, para que en algún momento de pronto tengas tú la oportunidad de conversar con ella, con la mamá. ¿Listo, Elizabeth? Sí, señor, sí. Yo hoy les Sí. marco a ver qué, lo que pasa es que le marqué esta mañana y no, pues me imagino que estarán ocupados porque tienen que Ujú. sacarle un poco de exámenes también, entonces, y radiografía y todo ese cuento. Sí, la verdad, yo a ella, pues yo los conozco a ustedes del módulo anterior, pero yo a ella sí la he notado un poco más distante, más, eh, no sé, a la, a la, a la, a la Jessica es que se llama ella, ¿no? Sí, señor, Jessica. Exactamente, no sé, o sea, la veo como más, como, como menos ubicada, no sé, o sea, como la veo un poco más en silencio a ella, no sé. No sé si sea una percepción únicamente mía o ustedes hayan notado algún cambio de ella, pero sí yo la he notado, pues en los pocos días que nos hemos visto, sí la he notado un poco más alejada, un poco más distante, un poco más callada a lo que era ella en el módulo que yo la vi por primera vez. Bueno, bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Ustedes saben de que cuando nosotros hablamos de las pruebas psicológicas, una de las áreas más importantes que se manejan pues, en el área de talento humano pues, es precisamente las pruebas psicológicas y van muy de la mano de todos los procesos de evaluación del desempeño que tienen los trabajadores, ¿no? O sea, digamos que uno puede ubicarse cuando hablamos de las pruebas psicológicas, puede ubicarse en dos líneas y es las pruebas psicológicas que se le hace a los candidatos para que ingresen a una empresa a trabajar. Entonces, ustedes ya lo saben, ya se aplica una serie de pruebas psicológicas para poder determinar cómo es la personalidad, buenos días, el rendimiento, y cuando haya de pronto una evolución misma o de ascenso, ¿no? Pues para ascender a un cargo. Entonces, como que esa parte, digamos que usted ya la tienen identificada y tenemos como esa opción de que haya como la aplicación de pruebas psicológicas para el ingreso a un cargo, a una empresa, o también que se tenga la posibilidad de ascender a alguien, ¿no? Y en la otra línea, pues está lo que yo les comentaba ahorita con respecto a la evaluación del desempeño, ¿sí? Si una persona quiere ascender o si tiene la posibilidad de ascender, que haya desarrollo de carrera, entonces esa parte, pues en últimas, termina favoreciendo a la persona porque pues reconocen un poco su rendimiento laboral, reconocen un poco su compromiso que tiene para con la empresa y una de las mejores maneras pues como que es el ascenso, ¿no? El ascenso implica un mejor puesto, un mejor cargo, un mejor salario, una mejor calidad de vida en últimas. Entonces como que en esa parte está la otra línea, o sea, la aplicación de pruebas psicológicas se utiliza también para la evaluación del desempeño, ¿sí? Acuérdense que las pruebas psicológicas o dentro de las pruebas psicológicas podríamos estar hablando de los cuestionarios, de las entrevistas, de los registros de observación,
porque hacen parte de ese conglomerado de evaluación psicológica. Todo está ligado a eso, a la evaluación psicológica, todo está ligado al comportamiento del ser humano. Entonces, con base en eso, permítanme, vamos a evaluar precisamente, vamos a mirar un poco esa evaluación del desempeño laboral, ¿sí? Vamos a mirar un poco esa parte, ¿sí? Todo lo que implica esa parte. Entonces, tiene que ver con esto, tiene que ver con esta parte. Si ustedes ya están viendo mi pantalla, nos damos cuenta de eso, ¿no? La evaluación del desempeño laboral. Y fíjense que acá en el Código Sustantivo del Trabajo tiene mucho que ver con la parte legal, o sea, esto tiene que hacerse dentro de un proceso, como lo dice acá, de conformidad con el capítulo 1, el artículo 1, el numeral 1.1, en donde se menciona la evaluación del desempeño laboral, ¿sí? Digamos que es un derecho de los trabajadores el hecho que se les realice evaluación del desempeño laboral, ¿sí? Pero también es un deber, estamos hablando del derecho de los trabajadores por la evaluación que se le puede hacer, pero es un deber de los directivos que tengan esta actividad, ¿no? Y que lo hagan de la mejor manera, que lo hagan con un compromiso muy ético. Lo hablábamos nosotros en la segunda clase cuando hablábamos de la ética en la evaluación de las pruebas psicológicas o en la evaluación del desempeño laboral, porque en última no estamos diciendo otra cosa diferente a que estamos evaluando al personal. Y al personal que evaluamos tenemos que hacerlo con muchísimo compromiso, con muchísima ética profesional. O sea, hasta en esta parte, cuando hablamos de ese desempeño laboral, cuando tengamos que hacer esa evaluación, pues tenemos que hacerlo de una manera adecuada. Entonces dice acá, Erika, ¿me haces un favor? Señor profe. Léeme esta diapositiva, por favor. De conformidad con el capítulo 1, artículo 1, numeral 1.1, la evaluación del desempeño laboral es una herramienta de gestión que con base en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de carrera y en periodo de prueba en el desempeño de sus respectivos cargos. Busca valorar el mérito como principio sobre el cual se fundamenta su desarrollo y permanencia en el servicio. Exactamente. Mencionaste ahí de lo que tú me hiciste el favor de leer. Precisamente es, como dice allí, con base en juicios objetivos, con base en la conducta mostrada por los trabajadores. La conducta determina una serie de competencias laborales, ¿no? Dentro de esas conductas estamos hablando de competencias. ¿Qué tan competente qué tan competente es este trabajador, esta trabajadora? Y lo demuestra con esas competencias. Acuérdense que hay competencias blandas y hay competencias duras, pero necesitamos que las que estén relacionadas con el cargo, con las funciones, con el perfil, entonces sean competencias laborales que ayuden, lo que dice ahí seguido, al cumplimiento de las metas institucionales, al cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, cuando hacemos la evaluación del desempeño laboral, que el trabajador es totalmente distante y cuando es totalmente negado con respecto al cumplimiento de los objetivos, pues entonces eso es un signo, eso es un semáforo en rojo, eso es una alarma que se enciende inmediatamente para poder determinar, ojo, qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, no es simplemente evaluar el desempeño y darnos cuenta de que están mal, sino que hay que mirar el por qué o hace cuánto se presenta esa deficiencia en esa competencia laboral en el trabajador o en los trabajadores. ¿Cuáles son esos factores que están influyendo en ese desempeño? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que tenemos que hacer un juicio muy objetivo con respecto al comportamiento
y a las competencias de nuestros trabajadores, ¿sí? Para determinar si se están cumpliendo o no los objetivos trazados con anterioridad. Entonces, buscamos, pues lógicamente, reconocer y valorar de una manera muy significativa pues el desempeño laboral, ¿sí? Pero también, si no, pues tratar de que se le invite a los procesos de mejora, a los procesos de capacitación para poder entrar en un cambio importante en esa área. Entonces tiene que ver muchísimo con el mérito, pero también con el cambio, ¿no? O sea, si determinamos que en este cargo, en esta área, tenemos que alcanzar un nivel de desempeño del 90%, y resulta que el trabajador llegó a un 70%, entonces hay que mirar por qué se presenta eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Como una estrategia del área de talento humano, ¿sí? Como lo dice acá, gestión de recursos humanos, siempre tiene o debe haber una planificación en donde, y lo veíamos nosotros en la clase del módulo anterior, cuando hablábamos nosotros del análisis del puesto, análisis del cargo o diseño del cargo, pues eso hace parte de una planificación que está ligada a esa organización. Entonces tenemos que diseñar un puesto y definir unos perfiles para poder evaluar. ¿Cómo yo voy a evaluar un trabajador si no sé qué es lo que tiene que hacer? Si no tengo delimitado las funciones que debe cumplir este personaje. Entonces, para que haya un punto de evaluación y un nivel de porcentaje de éxito en ese cargo, pues tenemos que saber qué tiene que hacer para poder calificar cuantitativamente a ese empleado, ¿sí? Entonces, conociendo un poco el diseño de puestos, conociendo un poco la definición de perfil, entonces necesitamos, a partir de eso, entonces mirar ahí sí, con base en ese diseño de puestos, con base en esa definición de perfiles, poder hacer o diseñar un instrumento de evaluación, ¿sí? Lo que hablábamos nosotros ahorita de la gestión del empleo con respecto a cuando utilizamos las pruebas psicológicas para incorporar a la gente nueva o para hablar de la movilidad. Cuando hablamos de la movilidad son los procesos de ascenso, los procesos de selección interna. Cuando hay una vacante interna, entonces lo que se permite es que exista esa movilidad, que se flexibilice un poco la plantilla y se pueda entonces ascender a otras personas que están allí esperando para esos ascensos. Entonces, hay incorporación, digámoslo así, cuando se habla de un proceso de selección externa, pero también hay una movilidad interna en donde simplemente lo que hacemos es, mire, hay este cargo, pero de este cargo tenemos en nuestra empresa una serie de personas, unas 5 o 6 personas que podrían apuntar a ascender. Entonces, ahí se habla de esa movilidad. Pero también, y cuando hablamos de la evaluación del desempeño, cuando nosotros nos damos cuenta de que la persona no rinde, no es estratégico, no se adapta, no genera buenos resultados, no cumple los objetivos, pues entonces toca hablar de la desvinculación. Pero esta desvinculación se da después de la evaluación del desempeño, es decir, después de haber aplicado una serie de pruebas psicológicas o de competencias laborales para poder determinar, nos tocó salir de esta persona. No queríamos, pero mire que esta persona realmente no rinde. Entonces, hacemos el proceso de desvinculación, ¿sí? Pero como les digo, eso se da luego de un periodo de prueba, digamos, interesante y de buen tiempo para que la persona se logre adaptar, ¿sí? Porque inclusive la persona puede tener una dificultad en sus aprendizajes, en lo que tiene que hacer como en su nuevo cargo. Entonces resulta que simplemente cuando hablamos de capacitación, a esta persona no se le capacitó bien. Y eso lo hablábamos nosotros
Y de hecho, eso lo manejan muchísimo en lo que tiene que ver con sistemas de gestión y seguridad en el trabajo. Cuando hay unos procesos de capacitación, pues tenemos que llevar un registro de las personas que han ido a la capacitación, ¿sí? Si por decir algo, el gerente de área, perdón, o el supervisor de área o el coordinador de área no hizo que firmara, porque no sabemos si entonces el trabajador asistió o no, ¿sí? O de pronto pasaron un comunicado en donde a no todo el mundo le llegó. Entonces el problema no es del empleado, el problema es del coordinador de área o departamento que no divulgó bien la capacitación. Entonces, antes de llegar a ese punto de desvinculación, se tiene que pensar en por qué no rindió la persona, el trabajador, el colaborador en su área de trabajo. ¿Por qué? ¿Por culpa de él o por culpa del jefe inmediato o por culpa del director de área? Entonces, cuando ya se ha pasado por esas áreas, entonces ahí sí se habla de la desvinculación, porque el hombre realmente no nos funcionó, ¿sí? Pero entonces, cuando nosotros hablamos de, y por eso lo coloco acá en rojo, cuando se habla de la gestión del rendimiento, hablamos nosotros de planificar para poder hacer la evaluación. Si yo voy a evaluar, he debido hacer primero cada uno de estos aspectos. Cada uno de estos aspectos tengo que haberlos manejado y pues le tenemos que dar como ese seguimiento, ¿no? Para luego hacer un proceso bien planificado, tener esa evaluación bien estipulada, de una manera muy organizada, muy juiciosa, con muy buenos objetivos. Acuérdense lo que nos decía esta definición con base en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales. Entonces, con base en eso, trabajamos esa planificación y esa evaluación. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de que todo esto está vinculando a los empleados, al capital humano que tenemos al interior de la organización. Entonces estamos hablando de esa gestión de las relaciones humanas y sociales. Porque pues no estamos hablando de que es un escritorio, no estamos hablando que es un computador de escritorio o que es una lámpara, no, son personas, son seres humanos que requieren un trato humano, que requieren un vínculo de esas relaciones interpersonales, de esos vínculos sociales, inclusive al interior de la organización. Que en últimas eso abarca todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Y todo esto, y lo veíamos nosotros cuando ustedes vieron conmigo psicología organizacional, del clima laboral, ¿sí? Y todas esas políticas al interior de la organización, ¿ven? Y los estilos de liderazgo y todo este tema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos llegar a este punto del rendimiento, de la gestión del rendimiento, cuando planificamos y evaluamos, lo hacemos pues con la idea de gestionar un poco la compensación, porque necesitamos como reconocer a los trabajadores de la manera como se han comprometido muy juiciosamente con la empresa. Entonces vamos a hacer como una reestructuración de esa compensación. Resulta que necesitamos entender de que la empresa ha mejorado muchísimo gracias a nuestros colaboradores, entonces ellos merecen un incremento en su salario, ¿sí? Vamos a reestructurar y vamos a hacer un análisis de la parte salarial, ¿sí? Y hacemos esa retribución monetaria o no, ¿sí? Entonces estamos hablando de esa gestión de la compensación, porque acuérdense cuando hablábamos, cuando tocábamos el tema de motivación en la asignatura de psicología organizacional, cuando hablamos de la motivación y de la equidad. O sea, las personas identifican como inequidad cuando mi salario o mi retribución económica no se justifica con todo lo que yo me he matado para la empresa, con todo lo que yo me he comprometido. O sea, la percepción que ellos tienen es de la inequidad. Acuérdense la teoría motivacional de la equidad, ¿sí?
de Adams, en donde él dice, debe existir una relación directa entre mi trabajo y la equidad, ¿sí? Entonces, si estamos muy de la mano de esa gestión de la compensación y con la gestión del desarrollo, entonces estamos hablando de que tenemos que promover, y eso motiva a la gente, es el desarrollo de carrera, es un aprendizaje individual y colectivo, pero en últimas, fíjense que todo, absolutamente todo, si ustedes ven todas estas flechitas que están en una línea bidireccional, entonces todo está conectado, absolutamente todo está conectado. Entonces fíjese que esa parte es supremamente importante. Entonces aquí ya hablamos nosotros de cómo evaluar, y en ese proceso de evaluación que estamos hablando de nuestros colaboradores, incluyendo ese periodo de prueba, entonces tenemos en cuenta esto que mencionan acá, que es el PEVA, que es el planear, la evaluación, que tiene que ver con esa imagen anterior, es ejecutar el proceso, es verificar los resultados alcanzados y acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento. O sea, uno evalúa para tratar de ayudar a la gente, no para caerles encima. Por eso se asumen las acciones correctivas, se tienen en cuenta las acciones correctivas como un paso a seguir. O sea, tengamos la idea, como estamos hablando de personas, que lo que hacemos nosotros no es únicamente para sancionar. La evaluación del desempeño no es únicamente para sancionar. O sea, no se debe utilizar para sancionar. Se tiene que hablar de los procesos de mejora, ¿sí? Entonces, hacemos esas acciones correctivas, ¿sí? Y como ya sabemos qué era lo que estaba fomentando la baja productividad, el no cumplimiento de las metas, los problemas interpersonales, entonces ya sabemos qué era lo que lo estaba generando, entonces corregimos y a manera preventiva, a futuro, por eso se habla de la prevención, lo que hacemos entonces es evitar que esas variables anteriores que fomentaban un poco el desorden y la baja productividad, pues se corrijan. Por eso se habla de la corrección, la prevención, y que en últimas estas dos, la corrección y la prevención, lo que hace es buscar siempre la mejora, ¿sí? Mejorar, ¿sí? Cuando las personas entran en este proceso, pues seguramente, como nos lo indica esta imagen, van a pensar en contribuir más, en estar mucho más compenetrados, en estar mucho más alineados con los objetivos, trabajan en equipo, que ustedes ya también manejan muy bien ese tema del trabajo en equipo, ¿sí? Porque es eso, ¿no? Mejorar tanto de una manera individual como de una manera colectiva todos los procesos. Entonces, digamos que este proceso de la evaluación psicológica, de la evaluación del desempeño, está alineada con este PEVA, que precisamente habla de esas acciones correctivas, de esas acciones preventivas y de mejoramiento, ¿sí? Entonces, pues uno dice, bueno, pero pues, ¿qué tanta molestadera en las organizaciones con que nos estén evaluando? Pues porque una empresa así de no cumplimiento de objetivos o así de corazón, pues no va a surgir siempre. O sea, las empresas siempre tienen que tener claro que si no producen, se pueden acabar, se pueden extinguir, se terminan liquidando, porque o sea, no podemos ser los más competentes, no podemos ser los más efectivos si no evaluamos y si no corregimos lo que está mal. Entonces, ¿por qué hablamos nosotros de la evaluación? Dice allí, la evaluación es un instrumento de gestión organizacional, ¿sí? Que permite establecer el estado en que se encuentra tanto el desempeño institucional, porque no solamente se evalúa el personal, se evalúan los procesos organizacionales, ¿sí? También, pues como les digo yo, también se tiene que evaluar obviamente a los empleados, ¿sí? En un momento determinado con relación o en relación con un estándar.
¿sí? Por eso yo les decía anteriormente, cuando hablábamos nosotros de del diseño de los puestos, de los cargos y el análisis de los perfiles, digamos que eso nos arroja un estándar, ¿sí? ¿Qué es lo que esperamos que haga un vendedor, ¿sí? En el área comercial? ¿Cuál es el estándar? Esperamos de que ellos tengan siempre un rendimiento del 80%, digamos que ese es nuestro estándar. Y a partir de allí, todo lo que esté por debajo de ese estándar quiere decir de que hay que actuar para capacitar y mejorar, digamos, esos resultados, ¿sí? Porque los resultados esperados que nos arroja ese estándar nos dice, oiga, tenemos que estar por encima de esos resultados. Esto que nos arrojó esta evaluación del desempeño como gestión organizacional no nos está funcionando. Entonces, es necesario evaluar. Y acá nos dice, permite conocer fortalezas, debilidades del trabajador en su puesto de trabajo. Y nosotros conocemos las fortalezas y debilidades, ¿sí? Para mejorar el desempeño laboral. O sea, eso es, digamos, cuando nosotros aplicamos las pruebas psicológicas de competencia laboral, las aplicamos precisamente para evaluar el desempeño. Y qué tanto el resultado de esa evaluación me arrojó un por encima o un por debajo de los estándares que nos dice la gestión organizacional. Entonces, todo lo que esté por debajo de esos estándares, pilas. El desempeño laboral está bajo. Ahora, si los estándares están por encima de esas exigencias, bueno, me parece muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener o mejorar aún todavía más, ¿sí? Porque todavía tenemos unos resultados esperados o unos estándares esperados, ¿sí? Estamos por encima del 80%, está bien, pero no queremos quedarnos ahí, queremos ser mucho más comprometidos, queremos estar mucho más ligados a eso. Entonces, allí estamos diciendo que por eso estamos evaluando nosotros cuando hacemos uso de esa evaluación del desempeño, ¿sí? Bueno, aquí habla un poco de todos los decretos que habla pues, lo que tiene que ver con para los cargos públicos, que no están muy alejados de las empresas privadas, ¿no? ¿Sí? Todo esto está siendo, digámoslo, coordinado o por las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que son los últimos los que están. Si ustedes escuchan las propagandas, la Comisión Nacional del Servicio Civil son donde están, digamos, las vacantes que hay en los cargos públicos, en donde le dicen a uno, mire usted, con toda la ley de transparencia, con toda la meritocracia, entonces vamos a apuntar a esos cargos, ¿sí? Pero la cuestión aquí, y eso lo sabemos nosotros muy claramente, que a veces esos procesos que se llevan en esos cargos públicos a veces no permiten realmente la gestión de mejoramiento, no lo permiten, porque es que resulta que hay muchos cargos de cuotas políticas, hay muchos cargos que no permiten realmente como evaluar muy bien estas competencias, porque realmente eso es algo que lleva a tener dificultades porque la gente no responde en ese sentido. Entonces, digamos que el papel lo resiste todo, pero pues los decretos están, las leyes están y todo lo que implica como ese mejoramiento de la gestión se puede tener en cuenta, pero que se lleve a cabo un lineamiento muy juicioso de esto, pues digamos que eso no es tan cierto. A veces uno los empleos públicos pues habilitan un poco lo que tiene que ver con las vacantes y publican eso y supuestamente hay un periodo de tiempo en donde la gente se inscribe, pasa los documentos, hace las entrevistas, las pruebas psicológicas y los resultados, ¿sí? Los elegidos inicialmente.
Pero muchas veces eso ya está, digámoslo, señalado con el dedo, ¿sí? Ya está asignado con el dedo, por lo que yo les digo de las cuotas políticas. Entonces eso a veces no permite ese mejoramiento de la gestión. Si fuese un aspecto realmente transparente, sí podríamos entonces hablar de la verificación del cumplimiento de los requerimientos básicos, sí podríamos hablar del aseguramiento de la calidad de los bienes y servicios suministrados, ¿sí? Sí estaríamos hablando del mejoramiento del desempeño de los empleados, y eso pues nos indica que hay un mejoramiento del desempeño institucional. Pero como son son cuotas políticas, ustedes saben de que pues llega un concejal, un senador, un edil, no sé, un ministro que tiene sus 4 años ahí de labor allí mientras está el presidente del momento. Entonces, empiezan a hacer las cosas que se vienen haciendo anteriormente y se siguen las mismas, ¿sí? Porque ya faltando un poco para las nuevas elecciones, ya se les acaba como esa posibilidad de seguir trabajando, ¿sí? Son muy pocos los que realmente siguen por aquello de las cuotas políticas. Entonces, como que hay ciertos tipos de criterios legales y políticas de mejoramiento en la calidad y los bienes de servicios, pero pues cuando hay esos cargos con cuotas políticas, pues como que eso se queda allí como en el camino. Bueno, las herramientas previas para la evaluación, el plan de desarrollo, acción en la entidad, que está muy ligado con lo a lo que se dedica la empresa, cuál es el servicio, a qué está dedicada ella y cómo realmente está muy delimitado las cosas que tiene que hacer. Plan de acción de proyectos y mejoras, perdón, plan de acción de programas y proyectos, ¿sí? Todo departamento tiene un proyecto, todo departamento tiene una acción a seguir, tiene unos programas que están establecidos, pero que realmente pues como que no son tenidos en cuenta. Hay planes operativos anuales por área o dependencia, manual específico de funciones por competencias laborales ajustado y actualizado. Digamos que eso es lo que se espera en esos cargos públicos. Un plan anual de formación y capacitación actualizado, un plan anual de bienestar social e incentivos actualizados. Pero cuando ya la persona cambian, pues a todos los que estaban, la gente llega con otras cosas, ¿sí? Entonces como que eso se queda allí en el tintero y la idea pues, es pues, tratar de que las cosas no se manejen de esa manera. Ya en el área privada, las empresas, las organizaciones privadas de pronto sí ya tienen en cuenta esto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque por lo general son personas que llevan un buen tiempo trabajando como directivos, como gerentes, como coordinadores y le hacen seguimiento y se esmeran para poder lograr como todo ese proceso de mejoramiento y se dan cuenta cómo realmente ha evolucionado el área, el departamento, la organización va evolucionando de una manera mucho más satisfactoria. Entonces digamos que en esas empresas privadas sí de pronto se puede llevar a cabo todo esto, ¿sí? Porque pues ya hay más acompañamiento de una manera mucho más honesta, mucho más transparente y acá pues como les digo las personas ya pueden estar durando en un cargo más de 4 años. Entonces realmente eso puede llegar a tener un beneficio en cuanto a la capacitación, en cuanto al bienestar social, en cuanto a las competencias laborales. Elizabeth, ¿me haces un favor? Sí, señor. Gracias, Elizabeth. ¿Me lees esta diapositiva, por favor? Elizabeth. Sí, profe, pero es que no veo nada, no sale nada. No seré. Ahora sí.
Ya, profe. Dice definiciones. Es una herramienta de gestión con base en juicios objetivos sobre la conducta, las Ujú. competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de carrera y en periodo de Sí. prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, buscando valorar el mérito como principio sobre el cual se fundamenta su desarrollo y pertenencia en el servicio. Permanencia, ¿no? Ah, permanencia, sí, profe, Claro. correcto. Acuérdense, si ustedes recuerdan la definición que Erika también nos hizo el favor de leer, tiene mucho que ver con esto. Digamos que prácticamente lo mismo, ¿sí? Porque estamos hablando nuevamente de esas competencias laborales y lo que le aporta el empleado al departamento. Por eso se habla de sus respectivos cargos, o sea, desempeño de sus respectivos cargos, ¿sí? Y aquí surge algo muy importante, o sea, ojo con esto, o sea, yo tengo que estar seguro de que la persona que yo coloqué en este cargo, ¿sí? Por ejemplo, de secretaria o de contador, pues conozca del cargo, ¿sí? O sea, porque si yo coloco una persona que no tiene ni idea, pues realmente el desempeño va a ser desastroso también. Entonces debe haber una línea directa, tiene que haber una relación directa entre el desempeño, ¿sí? Ese desempeño como tal, dependiendo del cargo, ¿sí? Si yo coloqué a una persona en un cargo que ni siquiera lo conoce, ni si sabe cómo lo tiene que manejar, entonces siempre vamos a tener resultados supremamente negativos. Y eso pues no es lo correcto, ¿sí? María Camila, Señor profe, colabórame con este, por favor. claro que sí. La evaluación del desempeño laboral como herramienta de gestión debe ejecutarse de acuerdo con los principios de cumplimiento, evaluación y promoción de lo público y los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, transparencia, imparcialidad, objetividad y mérito, que rigen la función pública, así como las evidencias objetivas del desempeño Sí, del empleado público. sí, exactamente. Fíjate, ahí hay varias cosas que van muy de la mano de lo que es la evaluación objetiva, ¿no? Nosotros como pertenecientes al área de talento humano, a los recursos humanos, que tenemos como esa responsabilidad tan grande, cuando hacemos una evaluación, que yo se los he repetido hasta el cansancio de la ética de la evaluación, ¿sí? Tenemos lo siguiente, tenemos que tener imparcialidad. Cuando yo no soy imparcial, cuando yo evalúo mal a uno de mis trabajadores porque me cae mal, cuando yo no soy objetivo porque yo califico de una manera como desigualdad, ¿sí? Porque es que esta niña es más bonita que la otra o es mucho más atractiva, ¿sí? O no estoy teniendo en cuenta el mérito del trabajador precisamente porque esta persona debería ascender, pero no, yo le doy ese ascenso a mi amigo, ¿sí? Entonces, ¿qué perdemos nosotros acá? Eficacia, igualdad, moralidad, economía. ¿Y por qué economía? Porque es que resulta que cuando yo tengo en un cargo a cierta persona que no rinde y que no cumple con los objetivos, eso me hace perder tiempo y dinero. La economía no es solamente en el tiempo, sino que la economía también es en tiempos y movimientos. En la economía también me dice a mí que esta persona diseñó un proyecto que se tenía que hacer en 2 meses y realmente no lo pudo lograr y se demoró 4 meses. ¿Ven? Entonces, tiene que ver con la economía en cuanto a tiempo, ¿sí? Y lógicamente la celeridad se ve afectada, porque entonces si no se está cumpliendo eso, pues entonces se pierde esa agilidad, ¿sí? Y obviamente tampoco hay la transparencia, porque si no hay parcialidad, si hay subjetividad y no se tiene en cuenta el mérito, pues qué transparencia va a haber allí, ¿sí? Entonces,
el poder que tenemos nosotros cuando hacemos evaluación del desempeño, cuando aplicamos pruebas psicológicas, pues nos hace perder esa transparencia. Entonces, sea en el empleado público o sea en el empleado privado, esto pasa igual, ¿sí? Porque se pierde esa objetividad, se pierde esa imparcialidad, ¿sí? Porque nos volvimos parcializados, porque son mis amigos, porque son mis llaverías, los que están en mi llavero, como se dice, ¿sí? Gerardo, hágame el favor, léame esta diapositiva. Las evaluaciones del desempeño laboral deben ser objetivas, imparciales y fundadas en principios de equidad, por lo cual deben tenerse en cuenta tanto las actuaciones positivas como las negativas referidas a hechos concretos y a comportamientos demostrados por el empleado durante el periodo evaluado y aprecia entre las circunstancias en las que el empleado desempeña su función. Bueno, tienes que revisar un poco tu audio porque a veces está un poco entrecortado y va y viene como que la voz se te entrecorta, ¿sí? Permítame, les leo nuevamente esto para que haya claridad en ese tema. Dicen que lo que nos está leyendo Gerardo es lo siguiente. Las evaluaciones del desempeño laboral deben ser objetivas, imparciales y fundadas en principios de equidad, para el cual deben tenerse en cuenta tanto las actuaciones positivas como las negativas. Lo que yo les comentaba al principio, nosotros no debemos únicamente ver lo negativo y sancionar, sino que también tengo que incentivar las acciones positivas de mi gente, referidas a los hechos concretos y a comportamientos demostrados por el empleado. ¿Ven? En ese periodo de evaluación yo tengo que estar observando muy objetivamente a mi trabajador, ¿sí? No que porque entonces me hizo algo la semana anterior, entonces mi evaluación hacia él va a ser totalmente amañada, va a ser totalmente parcializada. No, no se puede, ¿sí? Si uno como trabajador se da cuenta que mi jefe está siendo injusto en la evaluación, en la aplicación de los instrumentos de evaluación que me está aplicando, perdónenme que estoy resaltando lo mismo, entonces, pues yo como trabajador tengo todo el derecho a que se me haga una nueva evaluación y por otra persona, porque precisamente estamos evaluando de una manera subjetiva. Esa evaluación tiene que hacerse totalmente imparcial, totalmente fundada en conocimientos y que no esté siendo sesgada porque él me cogió entre ojos porque pues no sé qué pasó la semana pasada, no tuve en cuenta algo que él me dijo, ella me dijo, ¿sí? A veces inclusive, y fíjense que esto ocurre muy seguido, que las personas, a veces y luego con todo respeto, cuando a veces las mujeres son las coordinadoras o las líderes, a veces hay también roce porque ellas a veces no saben ser buenas líderes, ¿sí? No estoy diciendo que todas sean así, ¿sí? Porque igual también hay hombres que son supremamente inadecuados en su rol como directivo o como líder. Entonces, los comportamientos que se tienen por parte de nosotros los evaluadores tienen que ser totalmente imparcializados, ¿sí? Tenemos que evaluar de una manera muy justa, muy objetiva. Entonces tenemos que mirar las funciones del trabajador de una manera muy justa y equitativa. Bueno, esto miremos más adelante. Bueno, aquí nos están mostrando un poco las entidades con sistemas de carrera específicos o especiales. El IMPEC, la DIAN, personal científico, tecnológico. Esto es
tiene que ver con el IFEX también, ¿sí? Y con ciencias. Digamos que el personal científico y tecnológico del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pues estamos relacionados tanto con el IFES como con ciencias, ¿sí? El Departamento de Administración de la Presidencia de la República, digamos que tienen ciertos tipos de cargos de especificación en estas entidades públicas. Lo mismo también las carreras especiales. Ellos tienen un sistema de evaluación totalmente diferente, ¿sí? Al de los cargos privados, ¿no? Entonces, están muy asociados a esas situaciones, a esos ámbitos de aplicación. Por eso lo mencionaban acá, permítanme, lo mencionaban acá con respecto al mérito, al cumplimiento, a la evaluación, a la promoción de lo público, ¿sí? Digamos, estos principios que orientan la permanencia en el servicio se supone que deberían llevarse de una manera muy juiciosa, ¿sí? Eso hace parte de ese sistema o ese ámbito de aplicación, de evaluación, en cada uno de estos. Los sujetos de evaluación, ¿sí? Dice acá los empleados de carrera administrativa y en periodo de prueba, ya lo habíamos visto, los empleados de libre nombramiento y de remoción, distintos a los de gerencia pública, los empleados que estén cumpliendo con misión de servicios en otra entidad. Entonces, digamos que son personas que en un cargo público están como o necesitan ser evaluados. Definitivamente necesitan ser evaluados, ¿sí? Pero fíjense que esto no es únicamente para los cargos públicos, sino también para los cargos privados. O sea, la evaluación debe existir y como les comentaba al inicio de la charla de hoy, pues tiene que existir para poder determinar los estándares de evaluación. ¿Quiénes son los responsables por mandato legal o que estén obligados a adoptar y administrar, vigilar el sistema? Son la Comisión Nacional del Servicio Civil, constantemente hace esas evaluaciones. Por lo general, estas evaluaciones se hacen 1 o 2 veces al año, ¿sí? El jefe de la entidad denominador, el jefe de la oficina de planeación, el jefe de oficina de control interno, el jefe de unidad de personal, la comisión de personal, los evaluados, los evaluadores o comisiones y el superior jerárquico del evaluado. Es decir, que todos tienen que estar como muy centrados en estos procesos de evaluación. No se puede hablar de que haya evaluación, de que si yo soy el jefe de control interno, el jefe de oficina de control interno, yo no sepa cómo hacer una evaluación, ¿sí? Ni mucho menos el jefe de la unidad de personal tampoco sepa qué es lo que tiene que evaluar. Entonces, por eso se habla, o lo que yo les he mencionado anteriormente, de la evaluación dentro de un marco totalmente objetivo y justo, ¿sí? Bueno. Bueno, y aquí no las mencionan. Comisión Nacional del Servicio Civil, establecer el sistema de tipo de evaluación del desempeño laboral que deberá ser adoptado por las entidades públicas señaladas en el artículo 5 del presente acuerdo. Ejercer inspección, vigilancia y control en los procesos de evaluación. Absolver las conductas que en materia de evaluación del desempeño laboral sean presentadas sobre la aplicación e interpretación del sistema tipo. Esto, cuando se habla del sistema tipo, tiene que ver con la Comisión Nacional del Servicio Civil para la evaluación del desempeño. Entonces, aquí estamos hablando digamos que esas serían las funciones y responsabilidades de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y a su vez, estamos hablando del jefe de la entidad denominador, ¿sí? Entonces, ellos tienen sus funciones, ¿sí? Ellos tienen sus lineamientos, tienen sus protocolos para poder evaluar, ¿sí? Y acá los están mencionando. Adoptar mediante acto administrativo
el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral. Adoptar. Entonces, siempre que esta persona va a ser o tenida en cuenta, tiene que evaluar muy bien esa evaluación del desempeño laboral. Y tiene pues otras funciones, ¿no? Constatar que la evaluación del desempeño laboral de los empleados se efectúe con base en los parámetros previamente establecidos en el presente acuerdo. O sea, para eso está ese cargo, ¿no? Por eso es el jefe de la entidad, por eso tiene ese tipo de responsabilidades. Tiene otras, ordenar por escrito y de manera inmediata la evaluación. O sea, aquí hay algo muy importante también, señoritas y caballeros. Aquí también tiene algo importante y es que cuando yo voy a evaluar a mi gente, cuando yo voy a hacer un proceso de evaluación, pues no los debo coger así como desubicados, como fuera de base, no. Tiene que cogerlos y decirles, mire, para tal fecha hay una evaluación. Entonces, les aviso para que se preparen de una manera muy juiciosa, para que tengan esa preparación, ¿sí? Entonces, se ordena por escrito y de manera inmediata la evaluación, pero tengo yo que informar, ¿sí? No puede hacer, no se puede hacer de una manera sorpresiva, ¿sí? Dice que designar el empleado que realizará la evaluación a los servidores por retiro del evaluador cuando éste no lo haya efectuado o cuando se presente impedimento o recusación debidamente comprobada. O sea, si hay una persona que está con incapacidad o hay una persona que está impedida para evaluar, pues entonces tenemos que diseñar un proceso de capacitación para poder designar un nuevo empleado para que realice esa evaluación del desempeño. Pero antes de que esta persona esté o entre a evaluar, tiene que estar totalmente capacitada. Entonces, esto quiere decir que se tiene que hacer con un buen tiempo, un tiempo muy prudencial para poder hacer las cosas adecuadamente. No de una manera así como, pues como afanada o con poco proceso de capacitación, ¿sí? Y eso se debe hacer en esos términos de plazo y plazos establecidos por la ley. O sea, no es que cuando ellos quieran, no, eso tiene que estar ligado a un proceso administrativo, un acto administrativo que le permita al jefe de esta entidad hacer las cosas adecuadamente, para que se evalúe y para que se tenga el resultado cuando se tenga que dar, ¿no? Y ahí nos darán entonces si es un nivel no satisfactorio, qué tenemos que hacer, ¿sí? Si se cumplió o no realmente por el jefe de entidad, si se cumplió o no la evaluación en el momento oportuno, con las condiciones adecuadas y con las personas adecuadas. Entonces tiene que ver con eso. Luego hablamos, digamos que ya se va convirtiendo como en un cuello de botella, pues porque ya estamos mirando cómo las personas que están, por ejemplo, en este cargo de jefe de la entidad, ¿sí? Requiere ya con mayor conocimiento qué es lo que tiene que evaluar. Entonces, ahí estamos mirando un poco la efectividad del sistema de evaluación del desempeño laboral en su entidad, ¿sí? Adoptar en un tiempo no superior a 10 días las medidas correspondientes cuando no se haya adelantado la concertación o fijación de compromisos laborales. O sea, cuando una persona ingresa a un nuevo cargo, a esta persona se le tiene que dar una inducción, se le tiene que dar un proceso de adaptación. Entonces, estas personas tienen un tiempo prudencial de 10 días para que se adapten a esto, ¿sí? Y ahí se fijan, pues, obviamente, los compromisos laborales, en donde ya puede entrar en un proceso de evaluación la persona. Bueno. Bueno, a ver. Bueno, esto ya lo hemos mencionado. Evaluadores. Bueno, esto lo podemos mirar acá. Miren, esto.
Los evaluadores, por lo general, siempre van a ser el superior o jefe inmediato del evaluado o comisión evaluadora, según sea el caso. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta parte? Esta parte, muchachos, nos quiere decir de que la persona que asume la batuta de la evaluación, ¿sí? Los que realizan la evaluación del desempeño laboral dentro de los plazos, acá nos dice, los evaluadores, objetar ante la comisión de personal la propuesta de compromisos laborales presentada por el evaluado. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Acá nosotros le decimos, mire, sus responsabilidades y sus actividades son estas. Lo que tiene que hacer usted es esto, lo otro. ¿Sí? Entonces, entonces, esto nos lleva a entender lo siguiente. ¿Sí? Si nosotros tenemos como a este personal que va a empezar a evaluar y no lo capacitamos bien, no le estamos como indicando cuáles son los objetivos de la capacitación y cuáles son los objetivos con que la persona entonces necesita evaluar y cómo necesita evaluar a la gente. Entonces pues bueno, entonces esa parte ya la estamos haciendo de una manera incorrecta, ¿sí? Cuando ya la persona realiza digamos, ya ha sido capacitada y realiza la evaluación, ¿qué necesitamos hacer nosotros? ¿Sí? Necesitamos realizar el seguimiento al desempeño laboral de los empleados, ¿sí? A su cargo en los términos y condiciones establecidos, ¿sí? Porque como yo como evaluador ya estoy capacitado, entonces ya sé cómo evaluar el desempeño del trabajador, ¿sí? Ya sé cómo le dije una serie de recomendaciones, ya hice yo unas acciones preventivas o correctivas, entonces ya vamos a mirar que toda esta evaluación que se hizo, por lo menos ya tiene que estar dando un desempeño totalmente modificado, o sea, más sobresaliente, ¿sí? Y algo muy importante, y es un derecho que tienen los evaluados, es que se les informe del resultado de la evaluación, ¿sí? Yo lo llamo aparte y le digo, venga, vamos a hablar del resultado de su evaluación, vamos a mirar cuáles fueron sus fortalezas, cuáles fueron sus debilidades. Y fíjense que yo comencé hablando de las fortalezas. Yo siempre tengo que empezar por lo positivo que encontré en mi trabajador y luego en lo negativo, digamos que son las acciones de mejora que ya hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, debo dar información al evaluado de su desempeño, ¿sí? ¿Cuál fue ese resultado? Y luego de esto, como estamos hablando de los evaluadores, la responsabilidad cae sobre mí como evaluador. Dice acá, en este ítem 6, dice actuar como único responsable de la custodia del portafolio de evidencia de los empleados a quienes les corresponde evaluar. O sea, la evaluación, vuelvo y toco el tema de la ética, la evaluación o los resultados de la evaluación no pueden estar rondando por los diferentes pasillos de la empresa o por diferentes departamentos de la empresa. No, eso tiene que tener una custodia total y permanente para que no caiga en manos inadecuadas o que se le dé un manejo inadecuado y pues bueno, eso no está bien. Realizar las evaluaciones parciales eventuales de conformidad con las condiciones y lineamientos establecidos en el presente acuerdo, ¿sí? Cuando se habla de esas evaluaciones parciales, a veces uno tiene que hacer una serie de evaluaciones por, por, por conocimiento. Digamos, estoy evaluando en su puesto de trabajo pues al trabajador. Hay otras evaluaciones que se hacen en un aula mucho más de una manera colectiva. Entonces, como que yo voy a evaluar parcialmente, pero
yo después integro esas evaluaciones parciales, las integro para poder dar más adelante un concepto mucho más global, más al 100%. O sea, yo no puedo emitir un concepto solamente con evaluaciones parciales. Yo voy a evaluar, como les digo, sí parcialmente dependiendo cómo es el proceso de evaluación, pero ya cuando tengo totalmente todo ya evaluado en mis trabajadores, entonces ya tengo las evidencias de lo establecido, ya tengo los resultados del seguimiento efectuado, ya tengo el resultado de la evaluación del área o por dependencia. Entonces ya cuando tengo todo eso, pues entonces yo ya puedo emitir un concepto, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver, como les decía anteriormente, con los evaluadores, ¿no? Todo esto tiene que ver con los evaluadores, ¿sí? Bien. Miremos este término ahora, aunque ya lo habíamos mencionado. Erika, ¿me haces un favor? ¿Me colaboras con esta diapositiva? Evaluación. Ah, no. No. ¿Se entiende por competencia laboral? Sí. La capacidad de una persona para desempeñar en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo, capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes, aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público. Decreto 2539 de 2005. Exactamente, eso es lo que nosotros estábamos determinando anteriormente como la competencia laboral. ¿Ves? Capacidad que está relacionada con los conocimientos, con las destrezas, con las habilidades, valores. Acuérdense que los valores no pueden estar distanciados de las personas. Los valores no pueden dejarse de lado. O sea, eso hace parte de mi vida como persona. Me acompañan constantemente y mis valores van alineados seguramente con mi ética. ¿Ven? Entonces estamos mirando cada uno de esos factores para determinar actitudes con C y aptitudes con P. Acuérdense que las actitudes están relacionadas con las interpretaciones, como lo que está uno de acuerdo o no, la actitud que uno asume de rechazo o de aceptación, eso tiene que ver con actitudes. Y las aptitudes tienen que ver más como con el desempeño, ¿no? Esta persona es apta para trabajar en actividades de altura o no es apta. Esta persona es apta para atender al cliente, ¿sí? Tiene ese tipo de aptitudes comunicativas, aptitudes, ¿ven? Entonces, estamos hablando que eso es lo que nosotros evaluamos en nuestros trabajadores. Bueno, vamos a mirar las evidencias acá, que esto ya nos aterriza un poco más en lo que tiene que ver con las evaluaciones, en los instrumentos de evaluación. Son las pruebas que permiten establecer objetivamente el avance, cumplimiento o incumplimiento de los compromisos concertados y que se han generado durante el periodo de evaluación, como producto o resultado del desempeño del empleado evaluado y que deben corresponder a los compromisos laborales y al desarrollo de las competencias comportamentales. Yo les decía a ustedes ahorita que aparte de las pruebas psicológicas, nosotros desarrollamos o diseñamos instrumentos de evaluación como cuestionarios, como entrevistas, ¿sí? Que estamos evaluando o que utilizamos para evaluar esas competencias comportamentales y esas competencias laborales. Entonces, esas evidencias también está, o dentro de esas evidencias está también los registros de observación, ¿sí? Entonces, yo tengo un formato, yo tengo unos protocolos en donde yo coloco cumplió, no cumplió, realizó, no realizó, sí o no, ¿sí? Se integró, no se integró. Entonces, esos son evidencias, ¿sí?
Y eso es lo que me permite a mí tener como algo por escrito de lo que observé en el empleado evaluado, ¿sí? Porque no se pueden emitir conceptos evaluativos sin evidencias, no, porque eso termina siendo subjetivo, ¿sí? Eso termina siendo totalmente negativo. Y la persona que haga ese tipo de... La persona que tenga ese tipo de comportamiento puede ser sancionado porque no está evaluando de una manera adecuada. Clases de evidencia. Mire, acá están. Las evidencias incorporadas en el portafolio le permitirán al evaluador, fíjense que estamos hablando de la persona que tiene el poder de evaluar, ¿sí? Verificar el porcentaje del avance de los compromisos concertados. Entonces, estas podrían ser evidencias de desempeño que brindan información sobre la forma como interviene el empleado, sujeto de evaluación, en el proceso, qué, cómo y cuándo lo realiza, ¿sí? Y esto aquí cabría un formato de observación en el cargo. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Entonces, el qué hizo puede estar asociado a las actividades. Entonces, hay una serie de actividades que están en ese formato de observación, eso que llaman el checklist, ¿sí? Porque estamos como colocando en un churito lo que él hizo y cómo, ¿sí? Qué tanta actividad tuvo, cómo lo hizo. Entonces ahí podríamos colocar como una serie de caritas de rostros en donde está la de satisfacción o que está no satisfacción. El cómo lo hizo. Si lo hizo bien, entonces hará una carita feliz, ¿sí? O excelente. Si no queremos colocar caritas o rostros, simplemente colocamos excelente, bueno, regular o totalmente eficiente, ¿no? Pero estoy colocando en esa observación el cómo lo hizo, ¿sí? Y cuándo lo realiza. Entonces, aquí hay un nivel de frecuencia, qué tanto esta persona lo hizo. Se espera que lo haga en un rango de 0 a 7 veces, de 8 a 12 veces. Entonces, ¿qué tantas veces lo hizo? Entonces, aquí estamos hablando de esa evidencia del desempeño, ¿sí? Brinda información sobre la forma como interviene el empleado sujeto de evaluación en el proceso, qué, cómo y cuándo lo realiza. Luego, Luego hablamos de la evidencia de producto, aquellas que permiten establecer la calidad y cantidad de productos o servicios entregados de acuerdo con los criterios establecidos. Me pueden entregar una gran cantidad de productos terminados o medianamente terminados, o están terminados pero carecen del proceso de calidad, ¿sí? O yo estaba esperando que me entregaran 20 productos o 20 resultados y de los 20 me entregaron solamente 12. Entonces no funciona así. Entonces la evidencia del producto y la evidencia del desempeño, ¿sí? Entonces son importantes para que nosotros tengamos en cuenta la clase de evidencias, ¿sí? Las evidencias pueden ser aportadas al portafolio de evidencias por el evaluador, perdóname, o por el evaluado. Cuando son por parte del evaluado, esto tiene que ver muchísimo con la autoevaluación. O sea, yo necesito que usted se autoevalúe, ¿sí? Y digamos, cuando uno habla de esa autoevaluación, ¿sí? Acá se deja el criterio de la ética del evaluado, del trabajador, porque acá pues necesitamos que sea totalmente honesto y objetivo con su autoevaluación, ¿sí? Pero como uno como que tiende a siempre evaluarse muy bien, como que a veces de pronto como que no soy como tan transparente y honesto, entonces como que dejo de lado unas cosas que realmente necesito cambiar, pero no las tengo en cuenta. Entonces me evalúo bien, ¿sí? Me evalúo de un 80% para arriba, donde 100 es muy bien, excelente, y 1 es muy malo, ¿sí?
Pero como yo no me voy a autocastigar, entonces simplemente lo que hago es me evalúo supremamente bien, pero lo estoy haciendo de una manera subjetiva. Realmente no estoy cumpliendo con eso. Para poder contrarrestar esto, pues colocamos a evaluar a terceros, ¿sí? Personas que observan, que conocen, que saben cómo es el manejo, que cuáles son los procedimientos. O sea, los terceros en últimas terminan como dando a entender que esto que dijo la autoevaluación del evaluado sí está muy relacionado con la realidad. O sea, sí guarda relación. Sí estamos hablando muy juiciosa, muy honestamente. Pero si no es así, entonces, pues no, acá hay una diferencia muy grande entre lo que hizo la autoevaluación del trabajador con lo que observó el tercer evaluador, ¿sí? Pero aquí hay otra cosa importante que tiene que ver con el evaluador y con los terceros, y que en últimas también yo lo había mencionado anteriormente. Tiene que ver con la objetividad, ¿no? Estas personas, estos terceros evaluadores, también tienen que ser supremamente honestos, justos en su proceso de evaluación, ¿sí? Como a veces uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, entonces uno lo que hace es, este me cayó mal, entonces yo lo voy a evaluar mal. Yo soy como ese tercer evaluador, pero aquí es donde yo me desquito, entonces no estoy siendo objetivo, ¿sí? Dice que las evidencias pueden ser aportadas al portafolio de evidencias de acuerdo a las fechas o términos concertados con el evaluador cuando procedan del evaluador o del evaluado y en cualquier momento si las mismas son aportadas por terceros. Digamos que esto es como ese resumen de lo que yo les acabo de comentar, ¿sí? Entonces acá se habla de objetivamente el avance, el cumplimiento, el incumplimiento de los compromisos concertados, pero se necesita ser de verdad supremamente honesto cuando uno realiza esas evaluaciones, ¿sí? Bueno, como todo eso, lo que hemos mencionado, ¿sí? Si nosotros nos volvemos un poquitico con respecto a los procesos de planificación y de evaluación, ¿sí? A la incorporación a la movilidad, entonces, digamos que todo este proceso de evaluación es precisamente para poder tener planes de mejora. O sea, por eso se habla de la planificación. Entonces, cuando llegamos nosotros al ítem, a la diapositiva 46, perdónenme, hablamos de ese plan de mejoramiento individual, ¿sí? Entonces, como queremos es ayudarle a mejorar su desempeño laboral, a mejorar su compromiso laboral con el área, con la empresa, con el departamento, entonces vamos a mirar ese plan de mejoramiento individual. El nivel de alcance de los compromisos laborales y el nivel de desarrollo de las competencias comportamentales, así como las necesidades de fortalecimiento de las mismas. Lo estamos haciendo de una manera individual, porque es que cada uno de nosotros es totalmente diferente, ¿sí? Digamos que el plan de mejoramiento individual también es el seguimiento, el cumplimiento de los compromisos laborales, que ya lo hemos mencionado, las competencias comportamentales establecidas. Este plan se produce a partir del seguimiento de cada 3 meses en periodo anual o ordinario, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tanto nosotros tenemos que hacer un mejoramiento individual, entonces aquí lo vamos a utilizar cada 3 meses, cada 2 meses, en ese periodo de prueba, ¿sí? Evaluaciones parciales semestrales, o yo les decía que se pueden hacer 2 evaluaciones, una a mitad de año, una a fin de año, pues depende mucho de qué tanto realmente tenemos que mejorar, ¿sí? Si tenemos que hacer un seguimiento más seguido, quiere decir que las cosas como que no están como bien manejadas, porque constantemente tenemos que estar como haciendo acompañamiento, haciendo seguimiento, y eso no es la idea. Entonces hay que tratar de mejorar esos procesos de mejora individual para que eso se corrija, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
se realiza entre el evaluador y el evaluado para hacer observaciones de avance y dificultades que permitan mejorar. ¿De qué estamos hablando? De ese plan de mejoramiento individual. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El nivel de cumplimiento de los compromisos laborales concertados. Bueno, entonces yo lo llamo aparte y le digo, bueno, eso era lo que estábamos esperando, eso eran sus estándares de comportamiento, de desempeño, y cumplió en estos, pero no cumplió en estos. O si lo ubicamos de una manera mucho más exacta, hablamos de un bajo cumplimiento, de un mediano cumplimiento o de un alto cumplimiento. Entonces, seguramente nos vamos a fijar más en las carencias que tiene este trabajador. Entonces, vamos a mirar el nivel de cumplimiento de los compromisos. Las actitudes o las conductas que inciden en el desarrollo de las competencias comportamentales. Resulta que yo lo estoy capacitando y sé que las capacitaciones están muy bien organizadas, están muy bien estructuradas y están muy bien aterrizadas para los trabajadores. Es decir, se están llevando a cabo de una manera muy adecuada. Pero lo que está, digamos, lo que está fallando son sus actitudes o son las conductas que usted asume en su campo de trabajo, ¿sí? Entonces, realmente usted es una persona, bueno, acá uno no puede utilizar términos muy despectivos, muy negativos, porque pues no es la idea, ¿sí? O sea, yo no le puedo decir, usted es una persona muy negligente, usted es una persona supremamente inadecuada, no, porque pues entonces lo estamos atacando y estamos atacando no la conducta, sino a la persona. Entonces, tenemos que hacer unos comentarios supremamente adecuados con respecto a esas competencias comportamentales, con respecto a esas conductas, ¿sí? Entonces vamos a ser mucho más adecuados, mucho más asertivos cuando hablamos nosotros de las falencias que tiene la persona. Superar las brechas presentadas entre el desempeño real y el desempeño esperado, ¿sí? Que era lo que yo les decía cuando hacemos la evaluación, que tenemos que tener unos estándares esperados y realmente el desempeño real. ¿Qué tan grande es la brecha o qué tan corta? Ah, bueno, no es muy grande la brecha. Ah, bueno, entonces las cosas que hay que manejar son muy pocas. Realmente estamos como siguiendo ese lineamiento muy importante, ¿sí? Y el cuarto, mejorar el área o dependencia a la que pertenece el evaluado. Porque muchas veces el rendimiento no se da, no por él, sino porque no le estamos dando los instrumentos necesarios, digamos, las instalaciones no están bien, no hay luz, no hay internet, bueno, una gran cantidad de cosas que hace parte de la logística de la organización. Entonces tenemos que mejorar el área. Digamos, yo estoy seguro que si se modifica, que le entrego un computador mucho más actualizado, que le entrego todo el material, todo más adecuado, seguramente el desempeño de este trabajador va a mejorar, ¿sí? Entonces, yo como director del área, como supervisor, debo estar muy pendiente de cómo está el área en donde está trabajando mi gente, ¿sí? Qué tan bien dotados están, qué tanto instrumentación técnica tienen que manejar y qué tanto la están manejando bien. Entonces, simplemente tengo que, para que ellos mejoren, tengo que modificar el área o la dependencia, mejorarlo, ¿sí? Se realiza basado en el seguimiento y verificación de evidencias, indagando las causas y planteando acciones de mejoramiento para corregir, prevenir, mejorar el desempeño generando valor agregado a la entidad. Yo estoy seguro que si el trabajador se da cuenta que nosotros estamos pendientes de su labor, pero no para sancionarlo, sino para que mejore, seguramente ellos van a estar muy bien allí, comprometidos. Clases de evaluación, evaluación en comisión de servicio, no satisfactorio, periodo de prueba, calificación de un periodo de prueba. Digamos, eso es como las clases de evaluación en los cargos públicos como tal, ¿sí? Aunque en los cargos privados también, y también hay un periodo de prueba en donde pues se le da como esa posibilidad que
siga ese proceso de inducción y de capacitación y se espera que se adapte y cumpla con los objetivos del cargo, ¿sí? Bueno. Mira, esto es lo que yo le decía, el nivel de cumplimiento sobresaliente, destacado, satisfactorio, no satisfactorio, ¿sí? Mayor o igual al 95%, que es sobresaliente, mayor o igual al 80% y menor del 95% está destacada, ¿sí? Digamos en el caso que hacen ustedes los estudiantes de nosotros los docentes, tiene que ver muchísimo con esto, ¿sí? Que estamos por debajo del 65% o estamos por encima del 80 o del 95%, ¿sí? Entonces, eso depende mucho de cómo ha sido el docente que se evalúa y también, o sea, no se puede dejar de lado la objetividad y la justicia, ¿sí? No se puede evaluar ni a un estudiante, ni a un profesor, ni a un trabajador porque me cayó bien o porque me cayó mal. Entonces, ahí estamos hablando de esos niveles de cumplimiento. Bueno. Bueno, compromisos laborales, las escalas de calificación, y tiene mucho que ver con ese rango de 0, de 1 a 100, calificación que posteriormente será ponderada para hacerla corresponder con los pesos porcentuales establecidos en la tabla de artículo precedente. Entonces, compromisos laborales, ¿sí? Que serán calificados. Las competencias comportamentales, aquí pues los niveles de desarrollo bajo aceptable, alto, muy alto. Digamos, aquí estamos hablando de esa descripción cualitativa. El nivel de desarrollo de la competencia no se presenta, es como las evaluaciones que se hacen, no sé si todavía se hagan, pero estamos relacionados con esa parte académica en lo que es la primaria y de la secundaria, si cumplió los objetivos o no de la asignatura. Entonces tiene que ver con esto. O sea, hay una calificación, un nivel de desarrollo y hay una descripción cualitativa. Si nos damos cuenta, en este bajo, pues no se presenta con un impacto positivo que permita la obtención de metas y logros esperados. Es decir, es muy bajo, o sea, hay carencia, hay ausencia, ¿sí? O por el contrario, el nivel de desarrollo muy alto, el nivel de desarrollo de la competencia se presenta de acuerdo al cargo, de manera permanente, impactando significativamente y en forma positiva la obtención de metas y logros esperados y agregar valor a los procesos generando un alto nivel de confianza. Es decir, que aquí yo puedo generar en este personaje que puntúa muy alto, puedo generar como un sentido de pertenencia con la empresa. Si es bajo, pues entonces tenemos que trabajar los procesos de evaluación y de las acciones de mejora, ¿sí? Acá estamos hablando de los formatos. Evidencias, calificación de competencias, evaluación de gestión de áreas, reporte de calificación. Todo lo que tiene que ver con entrevistas, con registros comportamentales, con registros de observación. Todo eso es lo que nos arroja estos formatos, ¿sí? Bueno, a ver qué nos queda pendiente. Bueno, creo que ya todo se mencionó. Creo que ya todo se mencionó. Digamos que lo he planteado con respecto digámoslo, a manera de conclusión, yo pienso que una de las cosas que uno debe tener en cuenta cuando uno es el que evalúa es precisamente tener como una objetividad en cuanto a la actitud y cuanto a la aptitud, saber qué es lo que yo tengo que evaluar, saber cómo lo voy a evaluar, saber a quién voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar
y no permitir que haya sesgos subjetivos para la evaluación, que en últimas es lo que me permite a mí hacer un proceso de evaluación correcto, porque simplemente hago las cosas de una manera muy justa. Bien, muchachos. Eso es prácticamente lo que tenemos que trabajar en el día de hoy, muchachos. Mañana tenemos clase virtual también. Sí, señor. Mañana tenemos clase virtual. Bien. Bueno, mañana nos veremos entonces. ¿Tú tienes la plataforma ahí a la mano, María Camila? Ya la abro, profe. Por favor, la asignatura. Luisa, ¿estás en clase? Listo, profe. Luisa, no te... Sí, señor, profe, yo estoy escuchando. Bueno, porque no me habilitaste la pantalla en ningún momento, la cámara. No, profe, que no he vuelto a mi casa. Bueno, trata por favor de que eso no se repita seguido, Bueno, profe, por favor. Gerardo, ¿dónde anda? Acá estoy. Bueno, traten de mantener su cámara activa, por favor. ¿Quieres compartir? Gracias, Gerardo. ¿Quieres compartirla, por favor, María Camila? Dame permiso, profe. Claro, ya lo tienes. Ok, listo. Avanza, por favor. ¿Me estás compartiendo tu WhatsApp, María Camila? Espérame, profe. Es que esto es más loco. ¿Ahora sí? Sí, ok. Devuélvete un momentico, por favor. Acá, ahí, espérate, 5. Avanza, avanza, por favor. Ahí. Digamos que esto es lo que nosotros trabajamos en el día de hoy, ¿no? Potenciales predictores del rendimiento laboral. Fíjense que aquí habla de unas pruebas de rendimiento del capítulo 27 al 60, ¿sí? Entonces quiero que por favor vayan a ese capítulo y lean esa parte de esas pruebas de rendimiento que ahí están. Ahí está ese artículo, potenciales predictores del rendimiento laboral, ¿sí? Exactamente eso. Y vamos a trabajar sobre eso, ¿sí? Digamos que al principio de la sesión de mañana, digamos, estamos acá en la sesión 6 hoy, mañana, pues, digamos que una manera para evaluar un poco la prueba de trabajo y el Assessment Center tiene que ver con esto que yo les acabo de decir. Lean, por favor, esto y con base en eso vamos a trabajar ese Assessment Center. Porque voy a evaluar cómo ese rendimiento, digámoslo, académico en este caso, para poder tener como una visión y una claridad de cómo ustedes entendieron este tema de las pruebas de rendimiento, que es lo que trabajamos hoy con respecto a la evaluación del desempeño. Entonces, los invito a que por favor lean del capítulo 1, la página 27 de la 60, todo ese potencial predictor del rendimiento laboral. Y con base en eso trabajaremos el Assessment Center mañana. Listo, ya lo puedes... bueno, espérate, no lo retires, espérate. Avanza un poquitico. Ahí, mire que ya tenemos nosotros el primer parcial en la sesión 8.
¿sí? La sesión 8 estamos hablando, sería el jueves, creo, o el miércoles. El 6, profe. El viernes, profe. Ah, Ah, no. perdón. Ah, no, sí, 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 sí. 6, digamos, esta la de hoy, 6, Sí, mañana profe. Es el miércoles. es el miércoles. Ok, El ojo con eso. Ojo con eso entonces, muchachos, para que estén ya, les estoy pues comentando que ya tenemos la primera evaluación y es el miércoles. El miércoles creo que tenemos presencialidad, ¿cierto, María Camila? Sí, señor. Exactamente. Entonces, pues bueno, eso lo haremos ahí en el salón. Listo, ya lo puedo retirar. Entonces, nos veremos mañana por este mismo canal. Gracias, Entonces, profe. lean por favor lo que les acabo de decir. Bueno, porque mañana pues la intervención va a ser de ustedes, con base en lo que ustedes lean, lo que les acabo de decir. Entonces, pónganse en pilas con eso, por favor, para que lo trabajen. Listo, muchachos, entonces nos veremos mañana. Un feliz fin de día. Chao, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe, que estés bien. Chao, profe, Chao, igualmente. muchachos, que estén bien. Chao, chao, chao. Chao, Johan, que estés bien. Chao, profe.